Gente linda y adorada. Hoy estamos aquí para hablarles de los planetas, pero vamos a hablar de los planetas de una manera muy diferente. Te vamos a contar algo de ellos que nadie te ha contado. Y esto te va a servir para entender mucho más qué viene cada uno de ellos a decirte a ti qué significan en tu carta natal. Los vas a entender mucho mejor, así que no te lo pierdas. Aquí te dejamos el episodio. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de La Verdadera Astrológica de las Hermanas Limonology. Ella es Inés, la hermana mayor. Ella es Jay, la hermana menor, y hoy estamos aquí para hablar de uno de los elementos más importantes en el análisis de una carta natal o en el análisis de autoconocimiento según la información de tu carta natal o en el análisis de los tránsitos o en todo. En todo, el análisis astrológico gira casi en torno a el elemento del que vamos a hablar hoy, que son los planetas astrológicamente hablando, porque siempre nos brinca la gente a decir la luna no es un planeta, el sol no es un planeta, ciertamente, pero son los 10 amigos que se definen como planetas en astrología y que están presentes en las cartas natales de todo el mundo. Todos tenemos estos 10 planetas en nuestra carta y todos los planetas vienen a decirnos algo muy específico, muy particular. Tienen una energía muy poderosa que se setea, se define desde que nacemos y queremos hablarte un poco de quiénes son, qué nos dicen, etcétera, etcétera. Y sobre todo se los queremos hablar desde un concepto que a lo mejor nunca han escuchado. Porque si bien son 10 planetas básicos, existen otros, ¿cómo se llama? Cuerpos celestes importantes como asteroides, etcétera. Pero vamos a hablar de los 10 planetas básicos y de ahora en adelante, el Sol y la Luna, aunque no son planetas, se van a llamar planetas. Entonces vamos a hablar de esos 10 planetas básicos, pero divididos en 4 grupos. Ujú. Normalmente ustedes, si saben un poco o bastante de astrología, saben que los signos se pueden dividir por elementos, por ejemplo, los que son de agua, de fuego, de aire, Tierra. de tierra, y por otros elementos más se pueden dividir, pero no es tan común que sepamos que también los planetas se dividen por clasificación. Ujú. ¿Y por qué queremos mostrarles así hoy los planetas? Porque es que es mucho más fácil entenderlos cuando los ubicas en su clasificación correspondiente. Entonces, puedes entender por qué unos son más prioritarios que otros y más importantes que otros. Puedes entender que cuando vas a analizar esos planetas en tu carta natal, en qué orden analizar tu carta natal, y puedes entender, si no eres astrólogo, no te interesa analizar tu carta natal en lo más mínimo, pues, sino que te interesa escucharnos a nosotros y ver qué decimos nosotras, ¿verdad?, de la información astrológica, también te sirve para darle más importancia a lo que he escuchado, para entender, cuando ellas hablan de Júpiter, ya yo entiendo qué significa esto. Cuando ellas hablan de la Luna, ya yo entiendo. Cuando hablan de Mercurio, ya yo entiendo. Ujú. Exactamente. Entonces, y les contaba que hay 4 clasificaciones y vamos a, bueno, se las nombro las 4 y vamos a ir contando una a una. Primero hablamos de los planetas interiores o luminarias, después hablamos de los planetas personales, después de los sociales y después de los transpersonales. Dentro de Trans, cada uno trans. ¿Es trans o tras? ¿Es transpersonales, trans? sí, ¿Es trans o tras? Transpersonal. transpersonales. Trans, lo decimos rápido y Me no acabo de sale. confundir con eso. Ya lo voy a buscar. Ajá, búscalo. Ujú. Transpersonales, no debe ser Es que siempre he transpersonales. dicho transpersonales, pero me acaba de entrar la duda. Yo tampoco estoy segura Ok. porque no me acuerdo cómo lo he dicho siempre. Es trans. Transpersonales, ok. Personal. Transpersonales, ok. Ujú. Entonces, creo que nunca habíamos dicho tanto esta palabra en menos de un minuto. Sí, es Entonces, verdad. vamos a contarte. En ese orden es como la prioridad que tienen al momento de analizar tu carta natal
para conocerte a ti, para entender las cosas. Todos son importantes, todos tienen un papel muy específico. Y claro está, como lo hemos dicho en otras oportunidades, además si estos están juntos de alguna forma, en alguna parte por algo, pues entre ellos se potencian y hacen que su protagonismo sea mayor. Pero vamos a hablártelos en orden de grupo de cómo los entiendes como más fácil y como para ti. Entonces, comenzamos por el principio, que son nuestros amigos, los interiores o luminarias. Ya va, aquí iba a decir otra cosa, Ajá. apoyando lo que estás diciendo, las 4 clasificaciones. Un poquito para que tengan más o menos una idea. Después le decimos quiénes están en cada clasificación, pero los planetas interiores o luminarias, para que tengan más o menos la idea general, los planetas interiores o luminarias son aquellos que hablan de quién eres tú, ¿ok? Como para ponerlo así sencillito. Los planetas personales hablan de cómo te comportas tú en ciertas áreas, ante ciertas situaciones, un poco más de tu comportamiento y también de ciertas habilidades, también puede haber. Los planetas sociales, ¿verdad? Hablan de justamente cómo te relacionas tú a nivel social o qué piensas de la sociedad o ya vamos a ver un poquito con más detalle. Y los planetas transpersonales no te definen a ti nada más, Ujú, definen generaciones, por eso se llaman transpersonales. ujú, Ya vamos a hablar un poquito de eso a detalle cuando lleguemos ahí. Entonces, empecemos con los planetas interiores o luminarios. Son los que, en primer lugar, los que están allí en esa clasificación son el Sol y la Luna, justamente los dos que no son planetas. ujú, El Sol, que sabemos que es una estrella, y la Luna, que es un satélite, ellos dos son las luminarias o los planetas interiores. ¿Por qué? Porque ellos básicamente hablan de identidad desde distintos puntos de vista. Hablan de identidad desde lo emocional y también hablan de identidad desde lo práctico, desde ujú, lo visible, desde lo que te apasiona, desde lo que hace que tú brilles, porque desde tus habilidades, pues. Entonces, normalmente cuando decimos es que una persona es de tal cosa o es de tal manera, puede estar muy relacionado con su sol y con su luna. Por eso, al ser los planetas más importantes, por eso es que históricamente de lo que más se ha hablado toda la vida y lo que más la gente conoce es su signo solar, ujú, porque el Sol y la Luna son los planetas más importantes. Dentro de esto hay algo que no es un planeta, pero si quisiéramos entender desde el punto de vista del autoconocimiento, el ascendente podría entrar dentro de la definición de interiores o luminarias. No es un planeta, es un punto matemático, pero quiero decir, también completa el asunto de la identidad y de cómo nos ven, etcétera, etcétera. Pero no vamos a entrar ahí ahora, solo quiero que entiendan que como forma parte de este mismo tema. A mí no me gusta decir que el Sol y la Luna son los más importantes, porque como les digo, todos tienen un rol súper importante en nuestra vida. Pero es que la misma palabra lo dice, son interiores, o sea, son los que están más pegados a ti, son los que es imposible que de ninguna forma como que saques, o sea, son tu primera carta de presentación, son tu primera definición. La luna habla de tu niñez, de tu niña interior, de tus emociones. Es imposible vivir sin emociones, ¿sabes? Entonces, es como una cosa que está pegada a ti y no puedes hacer nada al respecto. Y el sol también habla de eso, de tus pasiones, de del ser y de como tu esencia. Es imposible vivir sin tu esencia. Entonces, son dos cosas que están pegadas a ti para toda la vida y por eso son lo primero que se revisa en una carta, ¿no? Es como que, ok, vamos a entender cómo sientes y quién eres en esencia y ahí tenemos como tu básico, que nosotros lo llamamos así. Y como dicen, si lo mezclas con el ascendente, completamos el básico. Si tienes esta información mínima y conoces muy bien tu sol, tu luna y tu ascendente, tienes ya parte importante de la tarea hecha, porque ya tienes como tu base, tu De pilar la tarea de de autoconocimiento. autoconocimiento. Y, Ujú, y la luna es el planeta, por favor, planeta entre comillas, porque si alguien está escuchando aquí y no escuchó la parte anterior porque estaba
fregando los platos o metiéndolos en el lavavajillas, pues entonces no escuchó que sabemos que la Luna no es un planeta, que es un satélite. Pero entonces, ¿cómo o qué le da la característica al Sol y la Luna de ser los planetas interiores? Y como tú bien dijiste, los más pegados a ti y que te definan más porque son los más cercanos a la Tierra. Y de nuevo, entre comillas. Sabemos que la Luna es lo más cercano a la Tierra, ¿verdad? De cuerpos celestes grandes. Ajá, no nos pongamos tan técnico. Lo más cercano a la Tierra. Por lo tanto, impacta muchísimo porque está más cerca. Dirán, bueno, pero Marte y Venus también están cerca de la Tierra, sí, pero como el Sol tiene el tamaño que tiene, pues es Mm, inevitable que esté lo más cerca de todos los primeros planetas y que sea uno de los que más impacto energético tiene sobre los seres humanos que vivimos o sobre los seres que vivimos en la Tierra. ujú, Porque recuerden que la astrología que nosotros manejamos y las que ustedes van a encontrar en cualquier parte de este planeta está basada desde la Tierra. ujú. Seguramente existirá astrología desde Marte, desde Plutón, desde Saturno, pero no lo sabemos. Entonces, por eso son los primeros y por eso son los interiores, porque son los que están más cerca, son los que más afectan. Entonces, en el día a día, por eso la gente dice, no, que estoy lunática, o no, que me pegó la luna, o no, que es que la luna, porque obviamente todo lo que haga la luna minuto a minuto, que ella es muy rápida, nos impacta energéticamente y todo lo que suceda con el sol o cómo nosotros porque el sol no se mueve, pero como nosotros nos movemos alrededor del sol, pues obviamente también impacta porque es una energía que cae muy poderosamente sobre la Tierra. Entonces, por eso ellos dos están ahí. Los otros planetas, todos, tienen un impacto, pero no con el poder del Sol sobre la Tierra y tampoco con el poder de la Luna sobre la Tierra. Si imaginamos el sistema solar que hacíamos cuando éramos pequeños en el colegio, pues, ok, Mercurio y Venus están cerca, Marte también, pero ellos no tienen ese poder superior ni a la Luna ni al Sol para impactar energéticamente a la Tierra. Y como se mueven rápido ambos, evidentemente la luna mucho más rápido, y bueno, que si que el sol no se mueve, no sé, pero bueno, como sus movimientos astrológicamente hablando son muy rápidos, también nos diferencian mucho de los demás en nuestra carta. Entonces también hacen que una persona que nació el mismo año que yo tenga una luna y un sol, que pueda tener una luna y un sol completamente diferente, que alguien que nació media hora después que yo puede tener lunas y soles diferentes. O sea, se mueven tan rápido que hay muchas variaciones y nos definen de forma muy particular. Igual que el ascendente, como venimos diciendo. No, o sea, obviamente el Sol no se mueve, pero el movimiento de la Tierra alrededor del Sol es relativamente rápido porque son 365 días, pero cambia de signo cada 30 días, Sí, porque 28 es el días. movimiento Entonces, astrológico. ujú, Como se sí, mueven de signos tan rápido, también nos definen de forma como mucho más particular y hacen que un montón de personas que nacieron mismo año tengan tanta diversidad de lunas y de soles y de ascendentes. Y de exactamente. combinaciones entre ellos, sobre todo, ¿no? Ujú, ujú, Ujú. exactamente. ¿Algo más de los interiores o luminarios? Creo que con esto cubrimos lo básico, sí. Ujú. Creo que cubrimos lo básico. Y pasamos entonces a los planetas personales. Los planetas personales hablan mucho más, como bien dice la palabra, de tu personalidad, pero sobre todo tu personalidad en la forma en la que actúas entre las cosas, como dije antes. Entonces, los planetas personales son Mercurio, Venus y Marte. Mercurio, Venus y Marte. Mercurio, Venus y Marte. Mercurio define cómo te comunicas, cómo piensas, cómo te relacionas. Venus define cómo interactúas románticamente, cómo es tu energía femenina, cómo es tu energía de receptividad, cómo tú recibes, qué tan abierto, cerrado, dispuesto o no dispuesto a recibir, sea hombre o sea mujer, obviamente, o sea cualquier otra definición. Define también o habla de cómo te gusta a ti o cuáles son tus criterios de armonía, de belleza, de equilibrio, cuáles son tus criterios. Y también cómo son tus deseos, de qué manera deseas. Y Marte habla de cómo tú tomas decisiones, cómo tú actúas
actúas ante una situación X, Y, Z? ¿Cómo es tu capacidad o tus habilidades de liderazgo? ¿Cómo son tus habilidades de emprendimiento, de iniciativa, de ejecución? Entonces, estos planetas siguen siendo muy importantes para definirte y para entender cómo, para conocerte, para el proceso de autoconocimiento, siguen siendo muy, muy importantes. Pero si ven que ya tienen más que ver, un poquito más que ver con el entorno, Ujú. ya Eso no iba a son decir, 100% dentro de ti, ya tienen que ver un poco con tu interacción con el entorno. eso iba a decir yo, porque la luna y el sol son, yo soy así y yo siento esto, se acabó. En cambio, Mercurio, pues ya es más como, como te digo cosas a ti o qué pienso al respecto de lo que está pasando a mi alrededor. Marte es más como que qué decisión tomo yo de esto y la decisión que tomo, aunque sea muy para mí, siempre tiene las personas a mi alrededor de alguna forma alguna afectación o algo. Este, y Venus también es un poco eso, o sea, es como recibo lo que tú me das o lo que el entorno me da, qué quiero del entorno, qué quiero de mi vida con respecto a todo lo que hay a mi alrededor, son un poco más abiertos hacia los demás. Ujú, ujú. Y como decía Inés, para nosotras y para la astrología son la fase 2 en el análisis de tu carta, ¿no? Si tú tienes el básico, ya conociste tu luna, tu sol y tu ascendente, pues pasar a entender tu Mercurio, tu Venus y tu Marte, pues te da más herramientas. Yo creo que estos tres signos para mí son mucho tus herramientas de contacto con el exterior. O sea, yo siento así, pero ¿cómo cuento lo que siento? ¿Cómo manifiesto mis deseos? ¿Cómo tomo la decisión con respecto a lo que siento? Son los que le ponen como manos para actuar a tu sol y tu luna. Y cuando ellos están en movimiento, generan algún tránsito, pues por supuesto que nos impactan porque también se mueven relativamente rápido. No Ujú, solo estamos hablando de cómo estaban al momento que tú naciste, sino cómo están hoy, cómo van a estar mañana, también se mueven relativamente rápido. Y como habla de herramientas y de cómo reaccionamos y cómo actuamos ante las cosas, ante el entorno, pues por supuesto que el tránsito de ellos también es importante porque puede definir nuestras reacciones, nuestra toma de decisiones, la forma en que nos comunicamos, la forma en este momento. Entonces, ujú, obviamente también los tránsitos de Venus, no, que Venus entró en Géminis, no, que Marte entró en Tauro, no, que Mercurio entró en Géminis, que está más o menos sucediendo ahora, pues entonces, obviamente también son importantes porque definen tu comportamiento con el entorno. ujú. Y tienen como la capacidad, además, también bueno, de marcar como momentos, ¿no? Por ejemplo, en los últimos episodios hemos estado hablando mucho de la energía geminiana y que hay mucho poder de energía geminiana, pero principalmente porque Mercurio está en Géminis, porque Venus está en Géminis, porque el Sol está en Géminis. Todo el tiempo hablamos de esta energía porque hay planetas personales de los tres dos están allí, entonces eso le da como mucho poder y además si le sumas que hay un planeta interior que siempre, cada mes lo hay con todo el tema de la temporada del movimiento del Sol, pues además marcan como un momento, ¿no? La energía marca como un momento para hacer cosas y decimos momento porque es un periodo corto de más o Exacto. menos 15 días, 30 días entre una cosa y otra y por eso también la retrogradación de estos planetas, sobre todo Mercurio, que de los tres es el que está más cerquita, como decía Inés, nos afecta tanto y nos impacta tanto y por eso lo sufrimos mucho, este, tanto, ¿no? Sí, porque Mercurio siempre va muy cerca del Sol, siempre va muy, muy cerca del Sol. Entonces, siempre se van siguiendo los pasos. Entonces, claro, cuando Mercurio tiene algún movimiento excepcional o cuando entra en un signo o cuando retrograda, etcétera, pues obviamente impacta muchísimo porque como sabemos está impactando o está muy cerca de una luminaria, entonces, y de la luminaria más grande, entonces obviamente impacta mucho. Después, Sí, como van muy cerca, es normal que en nuestras cartas nuestro Mercurio sea el mismo que nuestro Sol, eso es bastante común, o el de antes, pero no vas a encontrar una persona que tenga un Sol en un signo y un Mercurio en el completamente opuesto, porque no da tiempo.
Mercurio siempre está en el mismo signo del Sol o en el signo siguiente o en el signo anterior, siempre. Ahora, estamos en la temporada de Géminis, es decir, que el Sol está en Géminis. O sea que Mercurio o está en Géminis, o está en Cáncer o en Tauro, Ujú. siempre. Entonces, si tú conoces a una persona Libra, esta persona es Libra, tú ya puedes intuir que, o mejor dicho, ya tú puedes saber que su Mercurio está o en Virgo o en Libra o en Escorpio, obligatoriamente. Entonces ya tú sabes, de 12 posibles maneras de comunicación, ya la reduces a 3. Aunque la persona no tenga su carta natal ni nada, pero bueno, ya reduces de 12 posibilidades a 3. Y con Venus y con Marte pasa más o menos lo mismo, pero con Sí. un poquito más de amplitud. Pero Ujú. eso, no es normal, no existe una persona que sea signo Aries y que tenga ni Mercurio, ni Venus, ni Marte en el completamente opuesto, que en este caso es Libra. Eso no llega el tiempo a que eso pase. Ujú, exactamente. Ahora pasamos a los planetas sociales. Con estos sí puede suceder lo que sea. O sea, tú puedes ser cualquier signo solar y puedes tener a estos planetas en cualquier otro signo. Estos son Júpiter y Saturno. Perdón, que todavía me queda la gripe esta, no se me quita la tos. Bueno, estos son Júpiter y Saturno. Son planetas sociales porque desde dos puntos de vista distintos definen normas, estándares de la sociedad. Ujú, Es decir, Saturno, desde los estándares relacionados con el deber ser, con las normas, con las estructuras. No, es que esto funciona así, porque este es, no sé, el jefe, el subordinado, o este es el alcalde, el director, el presidente, el papá, la mamá, o sea, temas jerárquicos y estructurales. Y Júpiter define también temas sociales, pero más desde el punto de vista espiritual, ¿verdad? Religiones, conocimientos, autoridad. Ambos son signos de autoridad. Ambos. planetas. Planetas de autoridad, perdón. Ambos son, tanto Júpiter como Saturno, son planetas de autoridad social. Pero uno más relacionado con autoridad de poder, que es Saturno, y de un poder, como digo, en las estructuras sociales, en los negocios. En cambio, Júpiter como un poder en las estructuras más espirituales, religiosas, educativas también, porque Ujú. Júpiter habla de los grandes maestros, no solo maestros Filosófica. espirituales. Sigue, Tiene por una favor. parte mucho más mental, Júpiter, más de ideologías. Que Inés no se nos muera, por favor. Ah, todo bien, hermana. Bueno, pues nada, todo bien. He vuelto. Toma agua, por favor. Que decía que Júpiter habla mucho más de temas por eso, educativos, porque habla más de ideología. Júpiter también te está relacionado un poco con cómo pensamos, pero cómo pensamos más como sociedad que cómo pienso yo como persona, que es Mercurio. Júpiter habla más de cómo pienso yo como sociedad. Por eso, si bien aquí sí puede pasar cualquier cosa y puedes tener el Sol donde sea y Júpiter donde sea o Saturno donde sea, lo que sí es altamente probable es que si tú tienes, no sé, en un colegio, en un salón, posiblemente todos que tienen más o menos la misma edad, es muy probable que todos tengan casi casi el mismo Júpiter y el mismo Saturno porque son dos planetas que se mueven bastante lentos. Júpiter está más o menos un año por signo y Saturno está más o menos 2 años y medio por signo. Entonces es muy probable que todas tus amigas y tú compartan el mismo Júpiter y el mismo Saturno. Entonces en este caso es probable que su ideología, compartan su ideología, que hayan vivido bajo las mismas estructuras y mismas normas. Entonces, en el caso del autoconocimiento, cuando llegamos a Júpiter y a Saturno, el análisis pasa a tener más relevancia a la casa en la que tengas a Saturno o a Júpiter en tu carta natal, porque la filosofía o la ideología es la misma para todas personas durante mucho tiempo, porque se mantiene en el mismo signo durante mucho tiempo, y la variante importante entre tú y tu amiga va a ser, o digo, una persona contemporánea, va a ser más el área de tu vida en el que estos planetas están impactándote o marcaron un impacto en tu nacimiento. Es decir, que todas mis amigas, perdón, todas mis amigas que
nacieron en 1975. No necesariamente en todo el año calendario, Ujú. pero la mayoría de las que nacieron en el 75, todos tenemos Júpiter en Aries. Perfecto. Bueno, capaz y sí. Yo no sé si se movió ese año particularmente. Ah, no, Júpiter, no pensé que era Saturno, ibas a decir, perdón. Ajá, No, no, Júpiter, Júpiter. Júpiter. Ujú, Tenemos a Júpiter en Aries. Perfecto, todas. Maravilloso. Em, pero eso no quiere decir que todas tengamos como las mismas aprendizajes sociales, porque a todas estas Júpiter y Saturno, ambos también son los grandes maestros astrológicos. No quiere decir que todos tengamos aprendizajes sociales en la misma área de nuestra vida. ujú. Ya va, hermana, que no puedo. Estás muy ahogada. Ok. Vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria mientras Inés revive porque la queremos de vuelta. Mientras tanto, yo les puedo ir contando de mi nuevo vaso, que no sé si se lo había presentado, porque mi vaso de estrellita se perdió. Realmente lo dejé en un taxi, soy muy consciente, no logré comunicarme con el taxista. Y entonces ahora tengo este vaso morado, que es muy bonito, que me encanta y que viene a marcar otra etapa de mi vida, y es la etapa morada. Estás viva, hermana. Yo Más o traté de menos. mantener a la gente distraída con mi vaso. Ok, estoy de vuelta. No sé si cortamos el pedazo anterior o no, y no vieron que casi me ahogo, pero si lo vieron, bueno, estoy bien. Y si no lo vieron, también estoy bien. Ok, Ok, entonces, pero vuelve a tomar agua, Porcia, antes de seguir hablando. ya no tengo más agua, ya me la tomé toda. Ok. Pero entonces, hablábamos de que los Sí, perfecto. aprendizajes o las lecciones de Saturno y de Júpiter van a ser en distintas áreas de tu vida dependiendo de en qué casa caigan ellos en tu carta. Y la casa sí varía por persona, porque la casa la define el día y la hora en la que naciste. Entonces, aunque todas mis amigas tengamos Júpiter en Aries, todas lo tenemos en una casa distinta porque todas nacimos en días y horas distintas. Ujú. Eso es lo que quería decir. Ok, muy bien. Y por último, nos quedan los planetas transpersonales, que en este caso son Urano, Neptuno y Plutón, que pues como ven, evidentemente son los que están más lejos de la Tierra y que ya en este caso hablamos de que su impacto es, porque bueno, hablamos de que Júpiter y Saturno es sociedades, sí, pero las sociedades pueden estar geográficamente limitadas incluso. No es lo mismo la sociedad europea que la sociedad latinoamericana, que la sociedad... En cambio, esto están hablándole al mundo entero. Estos definen comportamientos del mundo entero, impactan a la Tierra desde un polo hasta el otro en una forma similar, porque son muy lentos en sus movimientos astrológicos y por ende permanecen en el mismo signo y transmitiendo la misma energía por mucho, mucho tiempo. Tengo mi chuleta aquí porque no me lo sé de memoria nunca, pero Urano se mantiene 7 años en el mismo signo, Neptuno más o menos 14 años y Plutón, que es el que varía más porque él tiene no me acuerdo cómo se llama, órbita, no sé qué, puede estar entre 12 y 31 años, pero más o menos de media 20 años en el mismo signo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que estos son planetas como generacionales. Marcan mucho más lo que vive o define una generación desde diferentes ámbitos. Y en este caso sí, es casi seguro que todas tus amigas, la que es un año mayor, la que es un año menor, incluso tu hermana, que es 2 o 3 años menores que tú o mayor más o menos, tengan el mismo Júpiter, el mismo Urano y el mismo No, Plutón. el mismo El mismo Urano, Neptuno y Plutón, perdón, Urano, Neptuno y Exacto. Plutón. Es bastante posible, sí, a menos que tengan una diferencia de 10 años, bueno, puede cambiar el Urano. Por eso es que ustedes han escuchado por ahí, no, estamos en la era de Urano en Acuario, o estamos en la era de Acuario, o en la era de Piscis, o en la era de tal, porque está relacionado con en qué signo están estos planetas. Ujú, Urano, como son generacionales, cada uno define algo en las generaciones. Urano define avances tecnológicos en las generaciones. Cada 7 años cambia de signo. Entonces, cada 7 años hay distintos avances tecnológicos en las generaciones de toda la vida. O sea, desde cuando inventaron el fuego, ujú. La ¿verdad? Los carros imprenta. escolar, ya cuando inventaron el fuego ya eso fue un avance tecnológico. Ujú, Cuando inventaron la imprenta, cuando inventaron la rueda, cuando inventaron, es decir,
Cada 7 años hay un cambio tecnológico o una evolución, porque Urano es el planeta de la evolución, una evolución importante en cada generación. Una Entonces, innovación significativa, porque es también el planeta de la ujú, innovación. exactamente. Si estamos hablando de Neptuno, ¿qué define Neptuno en las generaciones? Define la espiritualidad de cada generación. Cada 14 años Neptuno está en un signo diferente y va a definir todas las personas que nazcan en esos 14 años qué tipo de espiritualidad van a tener, dependiendo del signo donde esté. Rasgos espirituales, prácticas espirituales. También va a definir un poco qué tipo de sueños tiene esa generación. Hoy en día es muy evidente las diferencias generacionales porque se hablan mucho y todo el mundo sabe, ¿no? Que si tú eres generación X, que si eres baby boomer, que si eres Z, que si eres J, que si eres K, L, M, lo que sea. Y entendemos mucho las generaciones. Pues cada una de esas generaciones puede relacionarse con el signo donde estaba Urano, Neptuno y Plutón al momento que ellos nacieron, en ese Ujú, rango generacional que está definido. Que fíjense que ese rango generacional, el que define la generación, no sé, Boomer, Z, X, Y, W, Millennial, ese rango va más o menos entre 7, 10 años, 14 años, más o menos lo que tarda Urano y Neptuno en un signo. Urano y Neptuno en un signo. ujú. Ujú. Y por último nos queda nuestro amigo Plutón, del que les hemos hablado 49.000 millones de veces, porque estamos viviendo un cambio de Plutón, que Plutón pasó a Acuario ya hace más o menos un año, pero le queda un montón, porque va a estar, creo que, si mal no recuerdo, 21 o 22 años en Acuario. Y Plutón, como se lo deben saber de memoria porque han visto más de uno de nuestros episodios, entonces sí habla de una transformación como mucho más integral o completa, una transformación generacional completísima, en la que las generaciones mueren y nacen unas completamente diferentes, con nuevas estructuras, normas, procesos, etcétera, 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 todo en la generación. Por eso tarda tanto tiempo para que le dé tiempo de asentar la nueva ideología, la nueva estructura. Yo siento, para mí, que Plutón es como el que agarra todo lo demás, o sea, toda la energía de los otros planetas y la revuelve y dice, ya todo esto, este ciclo lo acabamos, ahora vamos a vivir uno nuevo, como juntando un poquito todas las energías. Y en este caso, de todos los planetas transpersonales, igual que sucede con los planetas sociales, al momento de ver tu carta y de autoconocimiento y de entenderte, entonces toma mucho protagonismo, mucho, mucho protagonismo la casa donde tienes a estos planetas en tu carta, porque es el área de tu vida que a lo largo de tu vida se va a transformar según Plutón o que a lo largo de tu vida va a definir tu espiritualidad según Neptuno o que a lo largo de tu vida va a definir tu relación con la innovación y con la tecnología según Urano. Y es difícil como explicarles esta coincidencia o no de los tres, porque varían en permanencia en un signo. Pero hay años muy interesantes donde eh, todos coinciden en que tienen tiempo en el mismo signo, los tres, o sea, en el mismo signo no, en que tienen tiempo en el signo en el que están los tres, Ujú, o que, de hecho, bueno, sí han habido momentos en que algunos coinciden de signo, pero bueno, esos son momentos súper poderosos mundialmente y son muy, muy difíciles. Tendría que revisar a ver en qué momento coincidieron de signo, pero sí es cierto que definen muchas cosas que uno siente que bueno, que vienen como por sentado común en todas las personas que nacimos en X época y decimos, no, es que en mi época tal cosa, no, es que en mi época tal cosa, o es que en mi época tal. Y realmente, pues bueno, sí está dictado por algo energético porque nos corresponde a todos como vivir de esa manera en ese momento. ¿Me ujú, explico? O sea, ujú. en mi época los niños jugaban en la calle porque no había pantallas, móviles, nada de eso. Bueno, porque es que esa época
la transformación que necesitaba Plutón estaba relacionada con otra área y la innovación que Urano definió en esa época no estaba relacionado con esto, correspondía energéticamente una transformación en otra área. Ah, bueno, después vino todo el tema tecnológico, el boom, el internet, la cosa, no sé qué más, el cambio a la tecnología que tenemos ahora, y entonces a estas personas que nacieron en esa generación o en esa época, les corresponde vivir esa transformación, llevarla a pasar. O sea que al final, todo lo que sucede transpersonalmente es lo que nos corresponde pasar y que nos corresponde ser de esa época. Puede que algún otro planeta personal o las luminarias estén muy cerca de estos planetas transpersonales cuando tú naciste y entonces le van a dar un impacto más personal a lo que aparentemente es generacional o de época. En ¿Me tu caso, explico? exacto. Sí. Por Y ejemplo, perdón, quiero dar un ejemplo. Por ejemplo, si todos nacemos con, o sea, estamos hablando de una época donde todas las personas nacieron con Plutón en Capricornio, que fue la última temporada de Plutón, la anterior. Todos nacieron con Plutón en Capricornio. Bueno, estas son personas que quieren romper estructuras, cambiar los conceptos de éxito. Eso fue toda la generación de ahora hasta hace 14 años atrás, creo que Plutón estuvo en Capricornio. Entonces, toda esa generación nace queriendo romper estructuras, cambiar conceptos de éxito, tener éxitos profesionales en cosas completamente distintas a los que hasta ahora era lo más tradicional. Maravilloso. Pero si hay alguna persona que además tiene el Sol también en Capricornio en el momento de nacer, que hubo, por supuesto, o una mm, persona que tenía la Luna en Capricornio en el momento de nacer, o Venus, esta necesidad de romper estructuras ya no va a ser necesariamente algo generacional, sino que también va a formar parte de su personalidad interior, porque ujú, tiene allí la luna y el sol. Entonces, por eso es que es interesantísimo el análisis de la carta natal. Ahora, si esta persona tuviera la luna, no sé, en Pisces y el sol en, qué sé yo, Tauro, a lo mejor esta persona no está tan pendiente como individuo, sino que más bien le tocó vivir esa época de vivir. transformación y chévere, la está viviendo y la está incorporando, pero no forma tanto parte de su personalidad. No sé si me Y expliqué. sí, y por eso también, más de una vez, seguro has dicho, pero si no has escuchado, es que esta nueva generación yo no la entiendo, de verdad no la entiendo. Es perfectamente lógico que no la entiendas porque no es la tuya, porque ellos nacieron con una energía y claro, como estos planetas se mueven tan lento, la energía de esta generación es la que sigue después de la tuya, que suelen ser súper diferentes. Entonces es eso, la gente que nació hasta hace año y medio, nació con Plutón en Capricornio y esta gente no viene a nacer con Plutón en Acuario. Son dos universos mega diferentes y por ende no se entienden entre ellas. Es súper lógico y justamente a cada uno le toca vivir el proceso de conocerse y de tratar de ver cómo conviven, etcétera, etcétera, en sociedad. Ujú, Ujú, exactamente. Entonces, quisimos hacer esta presentación de los planetas desde su clasificación, que les repasamos, ¿verdad? Los planetas interiores, los personales, los sociales y los transpersonales, porque de verdad es muy gráfico y muy ilustrativo entender que según la clasificación en la que entra el planeta, su función en nuestra vida, bien sea para definir las energías con las que nacemos o bien sea para definir las energías que están transitando en este momento, su función va a variar y va a ser muy específica. Y creemos que es una manera un poco más eso, ilustrativa de entenderlo. ujú. Así que bueno, esperamos que esto te haya sido súper, súper útil. Y si quieres saber más en detalle de todos los planetas, más de dónde están en este momento, esa información estamos constantemente compartiéndola en este canal. Así que suscríbete para que no te la pierdas y te enteres de todo, todo, todo eso. Suscríbete ¿Ya? acá y síguenos por Instagram también en nuestra cuenta, @limonologypiso, porque ahí también compartimos mucha información. Y lo más importante, lo que más nos gusta a nosotros es recibir tus comentarios aquí en el episodio. Entonces, si entendiste y dijiste, ah, ya me queda súper claro, nos encantaría que nos lo escribieras para saber que no lo estamos haciendo tan mal. Y si no entendiste nada y te parece que además de no entender no es nada útil, pues también nos encanta que nos lo escribas. Es decir, comenta algo, lo que sea. Haznos Lo que felices. sea, lo que sea, comenta. Así que bueno, muchas gracias por estar acá. Nos vemos en un próximo episodio. Bye bye.